Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar le hemos titulado el tema de esta mañana, condiciones para nuestra cobertura completa. A la verdad, en la palabra del Señor está su misericordia, su bondad, su palabra hablando, como dice la Escritura, al que tenga oídos para oír, que oiga. Pero hoy iniciamos las clases de bautismo. Las clases de bautismo es enseñanza bíblica, es un discipulado para todo aquel que haya creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Es una acción de cumplir con el mandato de Dios que dice: id y haced discípulos. Algo que cuesta en esta vida es ser un discípulo. Hay mucha gente que quiere aprender y ha pasado por cantidades de oficios, pero cuesta mucho porque se trata de un aprendizaje. Así que esta mañana ahí están los maestros, los coordinadores de zona, supervisores, para impartir las enseñanzas de el discipulado. Si al final de estas enseñanzas usted dice: no voy al culto, no me quiero bautizar, magnífico. Nunca hemos bautizado a nadie a la fuerza. Es más, Pablo dice: el Señor a mí no me mandó a bautizar, sino a predicar. Y el predicar es la oportunidad, como dijimos antes, es la enseñanza, y el tomar la palabra, el obedecer a Dios, es el premio de nuestra salvación, es el beneficio de todas las bendiciones de nuestro Dios. Así que los que desean ponerse de pie, ahí están los hermanos esperándolo. No vamos tras la multitud de bautizar, sino aquel que desea hacerlo, como Felipe le predicó a un tal ciudadano de Etiopía, y dicen que este ciudadano de Etiopía llevó el mensaje del evangelio a las regiones de Etiopía, y qué bendición. Así que esperan ahí los hermanos para que se ponga de pie y se encamine a recibir las enseñanzas. Quisiera que oráramos y le dijéramos: amado Padre, en el nombre de Jesucristo iniciamos este servicio, Señor, para anunciar tu palabra, para dar a conocer tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, porque tú amas a todos los seres humanos sin excepción, sin importar la condición, los amas a todos. Y tu palabra, Señor, es para redarguir, para corregir, para enseñar, Señor, para exhortar, para reprender, para fortalecer y aún para sanar a los que puedan estar enfermos, para consolar a los atribulados. Señor, te rogamos para todos los que están en sintonía de TV Canaán, en Canaán Radio, Señor, que llegues. Señor, bendita sea la familia Molina desde India que se han reportado este día, Señor, de que están atentos a la predicación. A donde quiera que estén tus hijos, tus siervos, alcánzalos, bendíceles, Señor, socórrelos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a tomar unos versículos en el capítulo 40 del profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Vamos a leer del versículo 21 al versículo 26.
Dice la Escritura, ¿no sabéis? Es la primera pregunta. ¿No habéis oído? La segunda pregunta. ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? Tercera pregunta. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? La cuarta pregunta. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza, el poder de su dominio. Hasta ahí dejamos la lectura. El profeta Isaías, 750 años antes, está hablando de la soberanía de Dios. Y en el principio usa una palabra para animar, para fortalecer a su pueblo. Y les dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha sido recibido en la mano de Jehová por todos sus pecados. Luego viene el anuncio del profeta acerca del advenimiento del Mesías, del Cristo encarnado, del Cordero de Dios que habría de venir para quitar el pecado del mundo. Y ahí menciona al anunciante. Nosotros conocemos de Juan, apodado el Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así era el anuncio que daba. Y en el principio leemos cómo Dios creó al hombre, a imagen y semejanza de él lo creó. Y luego vemos la provisión con que Dios lo establece, sin dejarle de claro las condiciones. Esto y esto tiene derecho, hasta aquí puede llegar, de aquí para allá no puede llegar. Dios siempre ha puesto sus condiciones. Luego se multiplicaron las generaciones, desde Adán hasta Noé. Y ahí vemos cómo se habían corrompido, cómo se habían, hermano, desfigurado moral, espiritualmente hablando. Y la palabra en el capítulo 6 de Génesis, pero Noé halló gracia delante de Dios. La buena conducta, el buen comportamiento de Noé no era que lo iba a hacer para llevárselo al cielo, como había hecho con un contemporáneo de él. Entonces, como él iba a mandar un diluvio, le puso condiciones. Vas a hacer un arca, estas y estas son las condiciones, esto quiero que hagas y lo demás te lo voy a dar a conocer en el camino. Unos dicen que se pasó más de 120 años, otros 100 años. No hay fechas exactas, sino solo cálculos en las matemáticas. Pero a la verdad pasaron muchas decenas de años hasta que aconteció el diluvio. Luego viene, hermano, la condición, y Dios dijo, voy a levantar una nación exclusiva para mí.
El capítulo 12 de Génesis dice que Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, y ahí le dice todo. Entonces, como que nada le estaba funcionando a Dios, no porque Él no quería, sino por la actitud, por la manera de ser valga la redundancia, del ser humano. Nosotros somos personas muy, pero muy contradictorias. Si no, vaya el ejemplo del encuentro matrimonial, que promete usted amarlo, respetarlo y después lo trata como le ronca la gana y que ya no nos conviene y que no nos entendemos y terminan como perros y gatos y se maldicen unos a otros. Así es el ser humano. No todos. No todos. Si usted está en la lista, I'm sorry for you. Ahora, hermano, si yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Lo común en la reunión, amén, aleluya, hasta levantan las dos manos y gritan y todo. Claro, es como que le diga, ¿cuántos quieren 5 billetes de a 100 ahorita? El que venga primero se los lleva. Le aseguro que una anciana puede venir primero que un joven. Nos gusta lo bueno. Y el que no le gusta lo bueno no es más que un tonto mandado a hacer. Hermanos, el buscar a Dios es un llamado de Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El llamado de Dios es, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, no importa nuestra condición, Dios nos ama tal como somos, tal como estemos. Para recibir las bendiciones de Dios hay condiciones. Nosotros somos llamados a predicar el evangelio conforme está escrito. Y al estar escrito, tenemos la responsabilidad de ser ejemplo. El ser ejemplos no quiere decir que no nos van a criticar, que no nos van a juzgar, que no nos van a condenar, que no van a decir cualquier cosa que la gente quiera decir de nosotros. Dicen que Moody era un hombre muy callado, muy guardado para Dios, pero en varias ocasiones se burlaron de él. Y Jesucristo dijo, hablando de él mismo, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no van a hacer del seco? Porque dijeron, este se lleva con pecadores, este come y bebe con gente miserable y todo. Pero él en su sencillez dijo, yo no he venido a salvar a justos, sino a necesitados. Son los enfermos los que tienen necesidad de médico. ¿A dónde lo quiero llevar, hermano, con esta introducción? A una situación donde de manera muy, pero muy personal, no es que Dios quiera ponernos entre la espada y la pared, no, sino a crear conciencia, a saber que estamos delante de un Dios todopoderoso, que delante de Él no vamos a hacer ninguna pamplina. Porque esa es una costumbre del ser humano de querer manipular, de querer tener un Dios a su manera. Y salimos con aquella cancioncita, es que Dios lo sabe todo. Claro que lo sabe todo. Claro, Él lo sabe, lo entiende completamente todo. Pero no es el Dios que nosotros consideramos que es. En este capítulo 40 dice los versículos que leímos. No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Es un Dios soberano. Es un Dios que lo conoce y lo entiende todo. Pero a veces nosotros en nuestra miseria espiritual siempre queremos llevarnos de listo. Siempre queremos de llevarlo y saberlo todo. A veces desde niño ya se muestra esa maleada de ser humano. Hoy, hablando con una hermana, ellos tienen su niño, tienen varios niños, pero
parece que uno de ellos como que es extremadamente consentido, y le digo yo, ¿y por qué no lo dejan allá abajo? Es que no le gusta. Ah, vaya, este nano los manda a ustedes, le digo. Vayan a dejarlo y yo me encargo. No, pues en lo que yo llegué al salón, ya había armado berrinche, ya había vomitado, ya se había devanado, ya había mordido a una maestra. Y me dice, ¿se lo regresamos al papá y a la mamá? No, aquí déjelo, no se va a morir le dije. Porque a veces nosotros, ¿verdad? Que el faraón que estamos criando, creemos que llora gasolina y que el corazón y la emoción lo va a destruir. En que no se ha destruido el papá y la mamá, que ya están viejos, ¿cómo se va a destruir este niño? Y le dije yo, ahí déjenlo. Y él solito se fue a sentar a una silla, mire así, mire, echándose todo el panorama. Les digo, hermanas, ahí hay trapos con cloro, limpien bien, ahí déjenlo. Viera qué contento salió. Fíjese que a veces nosotros, por andar de berrinchudos, como que el diablo permite al diablo que nos agarre de las orejas y nos tronche hasta que nosotros, si es que somos de Dios, vamos a dar la medida. Si no, se va a ir a ahorcar como Judas. A mí me cuesta, y le he orado al Señor y le digo, Señor, quiero colgar los guantes. Parece que no digo cosas que la gente le agrade. Y me dice Dios, no te he mandado a que digas solamente lo que la gente agrade. El que tenga oídos que oiga, y el que no oiga. Aleluya. Dele la gloria al Señor. Entonces, Él está sentado sobre el círculo de la tierra y dice que sus moradores son como langostas y que Él extiende como una cortina y que como tienda para morar. El dominio absoluto le pertenece a Él. Pero a veces nosotros, para que la iglesia se nos llene, abaratamos el evangelio. A mí me critican que yo agarro billetes bajo la mesa y esa pobre gente a mí me da lástima, porque en vez de reconocer su triste y miserable condición, le tira piedras y palos a donde no tiene que hacerlo, porque va a seguir igual. Aunque traten de rescatarlo, va a ser como la rana. A doña Rana, que cayó en un pozo y no veía, dice que los animales trataron y le dijeron que se colgara de la boca porque tenía quebradas las extremidades. Y entonces, cuando vio la luz del día, dijo, abrió la boca y volvió a caer al fondo. Que no nos pase la de la rana, hermano. No nos soltemos de Dios hasta que estemos afirmados. Porque las alegorías, todo lo que queramos poner de nuestra parte, no va a servir de nada. No es que Dios, como le dijera, es un Dios déspota, que por ser tan poderoso y tan soberano, a Él no le importe. No, está hablando en esta forma sobre los soberbios, sobre los obstinados, sobre los que se creen que lo saben todo, y nunca ningún ser humano, por tan poderoso, por tanto que sea, nunca le va a ganar a Dios en nada. Por eso dice, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Mire, lo que estamos viviendo ahorita aquí en los Estados Unidos de Norteamérica es mucha queja acerca de las cosas migratorias. Y hay gente que ha caído en pánico y tienen razón. Pero un creyente que tiene a Dios no tiene que caer en este pánico. No, Señor. Porque la Biblia da promesa. La Biblia habla que los que están en las manos del Señor, nadie se los va a poder arrebatar. Nadie. Ahí está, pues, como culpando al señor Trump, que esté viejo aquí, que esté viejo allá. Hermano, no nos compliquemos la vida. En el Salmo 90, versículo 10, dice que los años de vida son 70.
y entre los más robustos, aún con todo dolor, son 80, vaya a preguntar la edad del señor Trump. Ya se le acabó la vida. De ahí para allá es gracia. Y va a pasar más dormido que despierto. Así como nos dicen los nietos a nosotros, se acaba de sentar y ya está roncando el abuelo. Y como uno ronca despierto, ¿verdad? Uno se oye los ronquidos. Entonces, ese es lo normal de la vida. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiese tenido raíz en la tierra. ¿Cuántos famosos y cuántos poderosos vinieron y ya se fueron? Ya no están. Y por mucho esfuerzo, por mucho dinero, yo tuve la oportunidad de ver en el aeropuerto de El Salvador cómo llevaron en un ataúd al fundador, al señor Luis Poma, dueño de la Toyota, que ahora distribuyen la Toyota en todo Centroamérica. Ellos son los dueños. Y cuando yo le andaba ayudando a otros hermanos, vi el ataúd de aluminio, quizás era acero inoxidable, pero cuando llegaron los familiares a reconocerlo, ni zapatos llevaba don Luis. Entonces, hermano, al morirnos nosotros no nos llevamos nada. Y si usted anda peleando por cosas materiales, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Porque las cosas materiales satisfacen temporalmente. Usted que ya pasó de 60 años, un día de esto íbamos con la hermana Caridad hablando de los buffets. Y te acordás de buffet de ahí, sí, hombre, pero yo le dije ahora con unos cejotes tengo ya. Varios hermanos me han invitado a un buffet que vale $70. No, le digo, no boten su dinero. Mejor llévenme ahí al Burger King o a comprarme una hamburguesa, hasta me va a sobrar. ¿Cómo es que van a gastar 75? No, eso me va a inflamar el estómago. No, ya un viejo ya no. Lleven a muchachos de 14, de 20 años, esos sí son parejos. Hermano, mire, a veces nos complicamos tanto, pero tanto la vida en los afanes y en querer y en amenazas y tantas cosas, y ignorando la soberanía de Dios. En la mañana les dije, hermanos amados de la iglesia cristiana Canaán, ¿qué concepto nosotros tenemos de Dios? Tanta enseñanza que hemos recibido, y hay gente que sale, ay, Diosito lindo. No lisonjea a Dios, porque Él no es Diosito. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios soberano. Él es el eterno por los siglos de los siglos. Y conforme Él nos condiciona, así tenemos que obedecer a su palabra. La Biblia dice en el capítulo 1 acerca del testimonio de Job: varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, con buen testimonio y todo. Y vino la prueba, hermano, terrible. Vino aquello que lo zarandeó, que lo dejó prácticamente como un desconocido. Así lo dejó. Y la palabra dice del libro de Job todas las cosas que le pasaron a aquellos que trataron de reconvenirlo, y algunos lo hicieron bien, dicen los teólogos, otros lo hicieron mal. Pero viene la confrontación final. La confrontación final. Y yo quisiera que antes que Dios nos confrontara, nos veamos en el espejo de Job. En el capítulo 38 le dice Jehová a Job, dice que le habló desde un torbellino. La gente hoy en la religión quiere que Dios le relampaguee. Quiere que un hombre, una mujer venga a ponerle manos, lo unja con aceite, le sople y le diga al oído. Esa es tarea de Dios. Dice la Escritura
acerca de la confrontación divina para Job, ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Tú me vas a contestar. Porque cuando Dios confronta, ahí no hay tío, no hay abuelo. Mire, hay muchos nietos que el papá los quiere castigar y corren donde el abuelo y ahí está el abuelito o la abuelita cubriendo, arruinando el futuro de aquella criatura. Y Dios le dice en el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermanos, tengamos cuidado con ese ego, con ese yo. Hay gente prepotente, hay gente terca, hay gente, hermano, obstinada en su mismo capricho, olvidando quién es Dios, ignorando a dónde está Dios. Y eso es malísimo. Si usted puede seguir leyendo y le dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Y sigue hablando el Señor. En el versículo 25, ¿quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre? ¿Quién hace esas cosas? Solo Dios. El hombre quiere y se pone metas y dice a veces cuando ha logrado algo, si yo no hubiera hecho esto, si yo no me hubiera propuesto, ese es negar la gloria de Dios. Eso es negar. Cuando nosotros adquirimos esta propiedad, llorábamos pidiendo misericordia, llorábamos pidiendo al Señor que hiciera su soberana voluntad. No veíamos nada. Nada veíamos claro, pero rogándole, suplicándole, le decía yo a los hermanos, uno tiene que experimentar la gracia y misericordia de Dios cuando realmente quiere uno hacer la voluntad de Dios. Y les contaba en las pobrezas, hablando de una experiencia, solo le voy a contar una, que habíamos orado a Dios por la provisión y todo, y la provisión no había llegado. Y entonces yo dije, bueno, me armé con el espíritu de mi mamá. Mi mamá tenía un espíritu que no se le achicaba a la pobreza ni a la desgracia. Y aunque ella siempre tenía cara de alentada y a buena mañana se bañaba y se emprendaba y no parecía aquello que habían problemas. Yo dije, dije yo, si los borrachos van a pedir para emborracharse, yo voy a ir a pedir para comer. Le he orado a Dios, Señor, yo no sé qué ha pasado. ¿Me quieres probar? Yo voy. Pues no, antes de llegar al 7-Eleven que está aquí, me encontré un billete de a 10. En ese tiempo un galón de leche valía 90 centavos, un cartón de huevo valía creo que $1.10, algo así. Entonces llevé huevo, llevé leche y todo. Pero me acuerdo la experiencia que cuando vi el billete de a 10 vi para todos lados, como quien dice, me van a ver, y lo agarré y aleluya, dije yo, ¿verdad? Posteriormente a eso, debíamos la renta. No habíamos pagado. Y siempre dan 5 días. Yo no sé si ya pasó eso o es igual. Pero el día que se cumplían los 5 días, ya nos habíamos puesto de acuerdo con la hermana Caridad de ir a hablar con la manager que no podíamos pagar y que nos disculpara y que si nos podía esperar o no teníamos que irnos. Entonces, en ese momento, antes que nosotros fuéramos, se cayó un pedazo del techo. No teníamos camas, lo que teníamos eran unos forros de colchones que el hermano Benjamín Díaz trabajaba ahí y él los recogía en vez de tirarlos a la basura y nos llevaban. Total que teníamos ese rimero de colchones ahí, de forros. Y cuando llega la manager y dice, qué barbaridad, ¿van a poner alguna demanda? ¿Y demanda de qué? No, dijo el televisor lo habíamos comprado en $15 en una subasta, en un yard sale. La antena parabólica era un gancho de metal de colgar ropa. Mire el lujo en el que vivíamos. Entonces,
Hermano, a veces a uno se le olvida. Yo no sé a cuántos les ha comido el cerebro, el maligno, para jactarse. ¿Cómo llegaron a este país? Raspados. Un hermano dice, no hombre, viera que, y esto me lo contó hace 10 años, no es ahorita, hace más de 20 años ya. Cuando mi esposa vino, venía con los calcañales rajados. Su buen calzado que traía eran unas chancletas de la marca Balco. Se puso tan contenta cuando la llevamos al Payless, creo que era Payless. Le compré un par y le regalaron, salió pero bien contenta. No, pues al nomás que cambió de sociedad. Hoy solo Macy, dice la loca, dijo. Hermano, ¿por qué no somos sinceros? Y mire, les estaba diciendo esta mañana a mis nietos, demos gracias por la comida. Porque en África a los niños les tienen que sofreír lodo. Y ahora, hermano, aquí, me imagino, o si no hay aquí, vaya a decirlo, que hay que crear conciencia. Porque hay que comer orgánico. Si usted tiene el dinero, está bien, hombre. Pero deje de andar de igualado, hombre. Mire, si ahorita viniera inmigración y diga, vaya los que pueden identificar, si no, y los demás se me hacen a este lado. Ahí está el avión ya. Levante la mano los que se van y los que se quedan. Decía mi mamá, igualados nada, patarrajada, decía mi mamá. Hermano, tengamos cuidado. Dios quería bendecir a Job porque Él es misericordioso. Para Él no hay límite de bendición. No hay frontera para la bendición de Dios. El problema es que a veces nosotros nos hacemos, hermano. Le voy a contar algo mientras escribía mis notas de algo que contaba un pariente casado con una prima mía. Él era conocido como Pantera, así era. Él le decía a mi papá, a veces le decía Chero Juan, a veces le decía cuñado. Y dice que él en el ejército, el coronel, no sé, dice que había una ladrillera y él había crecido una mata de sandía ahí. Y creció una sandía hermosa. Y les había dado a cada comisión de guardia que le cuidaran la sandía. Pues un día, 3 soldados pícaros se hartaron la sandía. Entonces, contaba este familiar que el coronel le dijo, pase a formar la tropa. Quiero que pasen al frente con honestidad los que se hartaron mi sandía. No dice que no pasó. Y le dijo, sargento, hay que agarrarles el aliento. El que ha comido sandía es que el como haya tomado café y se le siente el aliento. Y dice que cuando el sargento iba a tomarles el aliento, el Pantera aquí tenía la semilla de la sandía. Ya no hagamos nada, mi coronel le dijo, aquí está. Y le dijo, ¿tú solo te la comes? No, habemos 5, le dijo. Llamarlos pues, le dijo. Mire, hermano, a veces nosotros hemos mordido el pecado. Andamos el aliento del pecado. La soberbia se nos mira por encima, ignorando que creemos que a Dios se le olvidó. Y eso nos está matando. Y aunque usted venga 100 veces al mes a la iglesia y se pinte como se quiera pintar de inocente, no va a funcionar delante de Dios. ¿Una vez más? ¿Una vez más? Mire, hay unos así. No te va a funcionar, criatura. No te engañes a ti mismo. No seas terco, terca. Eso no funciona. Mire,
Dios le dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Le preguntó a Job en el capítulo 39, versículo 1. ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Sabes todo eso? ¿Estás en todo lugar como yo estoy? Y Job, cada día haciéndose en cada pregunta, Pero a veces nosotros, los evangélicos, cuando somos con, ese viejo no se tiene que meter en mi vida. Está bueno. Si yo no me voy a hartar si usted deja de venir a la iglesia o no viene. No, Señor. Mire, estuve en un evento, aquí está Fran, en El Salvador, y habían ahí una queja de la diáspora, ¿verdad? Usted de la diáspora de Centroamérica. Y hablando varias cosas. Cuando yo me presenté de pastor y oyendo las quejas de los pastores mañosos, y le digo: mire, algo que me duele, pero de veras se lo digo con sinceridad, es que ustedes se van a ir al infierno con ese mismo ladrón que dicen que les ha robado. Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y les di la predicación y lo llevé a Romanos 10:9. Si confiesas con tu boquita, Hombre, me dice: usted tiene razón. Pero de nada sirve que me den la razón, le digo. Lo que importa es que ustedes vayan delante de Dios. Y los ladrones siempre van a estar en todo lugar. No solamente el pastor puede ser ladrón, los hermanos de la iglesia también pueden caer en eso. Ay, cura, no se oye. No se oye. Hay gente que anda en las congregaciones buscando a quién bajarse. Y eso, hermano, es poquito. Pero hay gente que contrae matrimonio por intereses materiales. Y Dios ha establecido el matrimonio como una honra para el hombre y para la mujer. Y lo primordial de eso es el amor. Porque el amor nunca deja de ser. Entonces, cuando había sido confrontado Job, en el capítulo 40, versículo 4, él dice la verdad. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Hermano, si atendemos esta condición de Dios, agarrémonos, porque está a punto de caer la bendición. Y Job dice: una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Hasta que cae a la razón y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo sé que tú todo lo puedes. Yo sé que tú todo lo sabes. Y al final dice: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Hermano, a veces nosotros andamos ahí con cosas y mire, dice en el capítulo 23 del libro de Números, la bendición Dios la había derramado sobre su pueblo. La bendición Dios la ha derramado sobre su iglesia. Dijo el Señor: en todos los aspectos, las puertas del infierno no prevalecerán. No va a poder nadie con mi iglesia. Y en el capítulo 23 había entre Balac y Balaam, un soborno. Uno lo estaba proponiendo, el otro lo estaba aceptando. Y dice al final el hombre de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, pregunta el profeta. Habló y no ejecutará. A los que le creemos a Dios, a los que confiamos en Dios, Dios va a hacer su soberana voluntad.
porque no hay nada ni nadie que lo detenga. He aquí, dijo el profeta, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Dios me ha puesto en esta congregación y a todos los predicadores que tenemos el privilegio de enseñar su palabra, es de hablar de la bendición bajo la condición de Dios. No es con artimañas, no es con filosofía, no es con humanismo, es con la palabra de Dios. Y solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios. Eso es, hermano. Las condiciones de Dios no son severas. Las condiciones de Dios no son extremas. Como me dijo una vez una señora en los alrededores del mercado central de San Salvador, me dijo: hermano, ¿se quiere unir a la carga? ¿Cuál carga? Le dije. Es que ha venido un profeta de Guatemala para decirnos que nos pongamos a ayunar, porque dentro de 10 días ese volcán, el volcán de San Salvador, se va a venir encima. Mire, le dije yo que está bonito ayunar para entender la voluntad de Dios, pero por ponerle atención a ese loco, no, le dije. Han pasado 40 años y ahí está ese volcán en el mismo puesto. Aquí vino una señora diciéndome que Dios le había ungido, le había hablado para ungirme. Y andaba un galón de aceite Orisol. Y yo dije: esta vieja me va a arruinar mi ropita. Viera que enojada se fue, porque no le hice caso. La bendición de Dios va a venir condicionada a su palabra, no al pensamiento de cualquier loco. No, hermanos, en la palabra del Señor dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, está después de Filipenses, en versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer en el conocimiento de su palabra, en la obediencia de su palabra, en el sometimiento de su palabra, y eso nos va a permitir dar fruto. En Segunda de Crónicas es una porción muy conocida para la iglesia. El capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo. De manera muy personal, de manera congregacional, como personas entendidas, necesitamos humillarnos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo, está hablando de sus hijos, de sus siervos, de los que creen, sobre el cual mi nombre es invocado. Si vamos a invocar el nombre de Dios, es con mansedumbre, es, hermano, con un deseo de querer agradar a Dios, y luego oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren. En la oración, digámosle: Señor, conviérteme. Señor, quita esa gusanera de mi boca, esas, como le dijera, groserías, esos insultos para los demás. Quítalo, Señor, de mí. Arráncalo. Y luego dice que sus ojos estarán abiertos, sus oídos estarán dispuestos. Mire lo que dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No sabemos el tiempo de Dios, pero alguien tendrá que ser preparado. Me encontré con una persona en El Salvador, en este viaje que fuimos, y me dice que nosotros, como Canaán, habíamos sido privilegiados, porque muchas congregaciones oraron, ayunaron para que se establece una iglesia aquí en Wheaton. Y como ustedes, me dijo, se puede decir
que Dios los escogió. Hermano, Dios nos escogió a cada uno de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Él nos formó. Él vio nuestro embrión, dice la Escritura. Él cuidó. Mire, si usted considera que nació en cuna, que nació en maternidad, gracias a Dios. Pero en el caso mío, yo nací entre corrales, entre pollos, entre chanchos, entre garrapatas y pulgas. ¿Qué vacunas ni qué 8 cuartos? Hasta que llegué al ejército de 16 años que me pusieron un montón de vacunas porque no tenía vacunas. ¿Qué agua potable para mí? El agua de los pozos donde las ranas tenían su harén ahí con los sapos y uno medio los apartaba y de esa agua tomaba. ¿Se le ha olvidado eso, don Caralampio? Doña Caralampina, ¿se le ha olvidado? Dios nos ha dado la vida. Prestémosle atención a su palabra. ¿Por qué jactarnos? Dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me trajiste a esta nación. Señor, y si me va a agarrar migración y me van a mandar, también te doy gracias. También te doy gracias. Gracias, Señor, porque allá no comía como he comido en los últimos 10 años, pero no me va a faltar la comida. Mire que El Salvador no tiene oro, pero las anonas dicen que valen $20. Vaya a sembrar su palo de anona. Pero ahí estamos, como dicen, ¿verdad? Paniqueados y afligidos. Como una vez fuimos al aeropuerto de Baltimore y venía uno de limpieza uniformado, que en ese tiempo hasta gorro les ponía, y sale a la carrera, al baño lo fui a hallar porque creyó que era migración el empleado de limpieza. No andemos huyendo de donde no tenemos que huir, hermanos. Creámosle a Dios. En los versículos que leímos de Isaías 40, a continuación hay maravillosos versículos 40-28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él sabe cada parte de mi hueso, Él sabe cada partícula de mis músculos. Él sabe, hermano, toda dolencia, toda tristeza, toda angustia. Él lo sabe todo, porque Él es el Todopoderoso. Dele la gloria al Señor. Dice el versículo 29, Él da fortaleza al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene nada. Si mañana amanece usted, como decía nuestra hermana Silvia Guardado, una que trabajamos mucho acá, si amanece descotorrado, ¿verdad? Porque a veces dije, con un cafecito me compongo, y si mañana no tiene náuseas que no quiere ni café. Pero aquí está diciendo el Señor que Él da fuerzas al que no tiene nada. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, levantaremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, porque el poder de Dios sustenta, el poder de Dios fortalece, el poder de Dios bendice.
Solo sometámonos a sus condiciones y lo demás lo hace Él. San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28 y 29. Mis ovejas oyen mi voz. Esa es la esperanza. Si somos ovejas, oigamos la voz de Dios. Yo las conozco y ellas me siguen. Ellas me siguen. Vamos en pos de nuestro Padre eterno. El versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jamás van a perecer mis ovejas, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Le pueden decir 1000 cosas, pero si estamos agarrados de la mano de Dios, Dios bendecirá. Dios bendecirá en cada circunstancia de nuestra vida. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.